Nuestra profesora María Castellera ella decidió enseñar esta materia en la Facultad de Filosofía y Letras y el seminario de Filosofía y Tecnología un poco estaba como basado en un trabajo que ya desarrolló en áreas de las discusiones. Entonces para nosotros es como bien importante gracias por la invitación a charlar. De hecho, lo que quizás le faltó agregar es que todo el trabajo que hemos venido haciendo en el seminario, bueno, Francisco desde el inicio, ese Francisco y el otro Francisco después. Y ustedes se han ido integrando un poco y en otras dependencias. Pero siempre hemos intentado plantear el proceso de trabajo, el proceso de trabajo público, el proceso de trabajo teórico empezaba por poner en cuestión el vocabulario que utilizamos para poder plantear problemas, ya sea resolverlo o disolver el problema mostrando que el problema teórico que nos interesa, es decir, la pregunta, no es así. Porque a veces hay unas preguntas, pero que deriva de eso es también mal conocimiento. Y que la manera de hacer este trabajo sobre el vocabulario tiene que tener siempre una característica fundamental y es lo colectivo. La cuestión, ya sea que le llamemos tallerear, un vocabulario, un concepto, como lo queramos llamar, que un poco es lo de menos, lo que importa es este carácter de discusión colectiva. Lo ideal sería que después de una tallereada pudiéramos llegar a aunque cada uno de nosotros nos quedáramos con el deber de nos interesa de la discusión. Pero yo supongo que el encuentro de ustedes tiene también como tarea llegar mínimamente a un tipo de conclusión, que puede ser simplemente dejar a que yo espero que lo hagamos. Cuando acepté charlar con ustedes, quien me ofreció el tema, o sea, lo habíamos charlado con Francisco, pero fue María quien me ofrece el tema. Lo que ustedes no saben es que parte de mi formación académica, pues trabajo ciertos temas, el tema de la, por ejemplo, el texto, la textualidad y la diferencia en la manera como se conceptualiza, cómo esto establece rompe o está, puede llegar a plantear la muerte de los textos. En fin, no tiene ahora caso que hable y explique qué es Derrida. Pero lo cierto es que desde Derrida la posibilidad de poner en cuestión algunas de las marcas del hipertexto me parecía muy importante. No voy a defender el hipertexto, lo voy a interrogar. En ese entendido, si no voy a primero no voy a tratar de dar una definición, porque creo que toda definición cancela la discusión y es autoritaria en el fondo. Y terminas cuando partes de una definición tratando algo que está muerto, solo muerto puede ser definido. Lo demás implica que está abierto y el devenir del conocimiento es así, tienes que seguir discutiendo. Tomando eso en cuenta, como si quieren ustedes como una especie de horizonte de sentido. No voy a dar definiciones, pero voy a intentar plantear algunas cuestiones que se van a ir enriqueciendo y modificando a medida que ustedes participen. Pues la participación, por supuesto, es fundamental y solo les pediría una participación como ayuda para mí, que sería, si no queda claro, porque luego se puede interpretar equivocadamente. Al igual que Francisco, pues, además de ser berriniana, vengo de filosofía. Entonces, habrá cierta propensión a teorizar que quizás puedan no compartir o no les interese, pero eso se discute, ¿no es cierto? Hay maneras de poder intercambiar esto. Bueno, voy a empezar con algunos planteamientos que si puedo los voy a llevar hasta sus últimas consecuencias y si no nos quedamos con problemas todavía sin intentar. Cuando se pone el término hipertexto, este simplemente es el nombre
que se le da a una sistematización programada. El problema que desde una postura tiene la cuestión del hipertexto, que supongo que todos ustedes lo manejan, y yo solo me quedaría con algunos puntos, algunas características. Es un sistema que no solo permite organizar fragmentos y fragmentos de fragmentos que aparentemente no son homogéneos, aparentemente. Y digo aparentemente porque ustedes saben que más allá de la parte de la programación del sistema, esto le aparece al usuario en una pantalla. Entonces la idea de que el fragmento no es homogéneo habría que ponerla en cuestión, porque la manera como se presenta el fragmento del fragmento y la asociación, el vínculo o la deriva entre ellos está atravesada a la pantalla, y la pantalla unifica todo aquello que toca, o más bien todo aquello que es presentado. Por lo tanto, la presentación en pantalla no es secundaria, y es algo que habría que seguir discutiendo, porque limita la manera como te apropias o te acercas a lo que te resulta visible de esos fragmentos que son compartidos, vinculados o desvinculados. ¿Sí? Entonces, eso de manera general. El primer problema, y yo quisiera creer que este problema me fue sugerido por el pensamiento de Damiano, es el siguiente. Está muy bien la deriva del sentido, está muy bien que para para el trabajo del conocimiento, todo tipo de deriva, una organización que implique la puesta en relación de fragmentos dispersos, es fundamental, excepto cuando esto es programado. Cuando esto está programado, la deriva está determinada, de tal manera que plantear que este tipo de deriva implica un espacio, un universo de alguna manera abierto, inventivo, eso es lo primero que deberíamos estudiar. Pero acompañado de un planteamiento que quizá les suene ético, en realidad es un planteamiento político. Cuando, en lugar de abrir el devenir del sentido, estoy hablando en términos generales, cuando, en lugar de abrir el devenir del sentido, lo cerramos a un programa que en el mejor de los casos plantea caminos diversos, alternativas, pero es determinista, estamos clausurando o rehusándonos a entender la invención como una invención no solo de algo que está apareciendo en una pantalla, sino de nosotros como aquellos que miran la invención. Lo puedo aclarar si luego no aclaro, ¿verdad? Es que déjenme que tome un traguito de café porque fíjense, la idea es la siguiente. Vamos a suponer, estamos suponiendo, lo podemos discutir, que eso que nos hace humanos es la invención, entendida de muchas maneras. Se puede entender en el terreno del arte, en el terreno de la ciencia, en el terreno del conocimiento, en el terreno del mismo dominio tecnológico. Hay invención, los seres humanos inventamos, diríamos en términos muy generales, culturalmente, el lugar donde vivimos. No vivimos sobre la tierra, no vivimos en el mundo, vivimos en distintas culturas y en el intercambio y a veces en la expresión de una cultura nueva. Y esa cultura la hacemos, diríamos, de una manera inventiva. Cuando rehusamos a la invención de la programamos, estamos poniendo en cuestión la invención o poniéndole límites. La puesta de límites de los procesos de invención, en lugar de abrirte la posibilidad de hacer otros mundos posibles, quizás es un poco poético, romántico lo de mundos posibles, pero son mundos posibles del sentido y por lo tanto también de la acción. Cuando esto lo programamos, estamos reduciendo lo que estamos entendiendo por invención. O, si no lo estamos reduciendo completamente, lo estamos dirigiendo, orientando a cierto lugar. Entonces, si queremos hablar realmente de hipertexto, tomando como el pie de la letra la idea de textualidad, es decir, esta idea
de deriva, organización de materiales diversos, trabajar frente a lo heterónomo y darle de alguna manera un viso de unidad, aunque sea meramente visual, y a través de una pantalla se pone en jaque, es decir, se pone a prueba cuando estamos reduciendo estas aparentes posibilidades del sentido y la invención del sentido a un programa, que además tiene como fin la pantalla. En general la pantalla, sea del tamaño que sea, individualiza el proceso de intercambio, de búsqueda de lo que estemos buscando. Vamos a suponer de los saberes, las maneras de hacer todo tipo de contenidos. Y eso es preocupante. Y a veces se nos olvida, hemos nacido con pantallas a nuestro alrededor. Y resulta interesante cuando hacemos una comparación, por ejemplo, entre la pantalla y el viejo retrato o el viejo cuadro, digamos, característico del pensamiento estético, digamos, del siglo XV o del siglo XVI. Estamos tan acostumbrados a ver el objeto ahí afuera que no hacemos todo un proceso crítico para ver cómo, al conducir la mirada hacia un espacio encerrado, un espacio que uno puede arrancar con la mirada. ¿Recuerdan ustedes en el viejo cine, cuando empieza el cine, y el cine cada vez empieza a magnificar más las pantallas, tenías que sentarte en un lugar muy particular en el cine para poder con tu visión y con las limitaciones biológicas que tenemos en relación con los ojos, capturar. Y había partes, de todas maneras, donde esos, diríamos, esas partes laterales de tu visión no te acercaban directamente al centro de la imagen. En el caso de las pantallas, por más que las amplíes, ¿no?, tienes la posibilidad de relacionarte con ella de una manera íntima. Uno de los problemas del conocimiento y del saber es que si seguimos pensando que las tareas de la, diríamos, de la búsqueda de sentido sigue siendo una tarea íntima. Ojo que no estoy diciendo privada a propósito para no poner privado a público, sino íntima, en secreto, y no hacemos consciente esa intimidad con la pantalla y esa intimidad con la búsqueda, estamos dejando fuera algo que podría parecer importante, como manera de enfrentarnos también al gran problema que representa el hecho de que el devenir, lo que podría ser realmente una hipertextualidad abierta, está siendo ordenada previamente. Esto no significa que ese orden programado devenga de una intencionalidad y una voluntad. Al contrario, lejos de esto, tendríamos que plantear que el hipertexto no está suponiendo un control estricto sobre el resultado, por ejemplo, de la búsqueda de una organización de un saber. Entra de alguna manera lo contingente, pero entra para nosotros como cuestión, como efectos a ser analizados. Uno de esos efectos, por ejemplo, es el efecto de intimidad en relación con la búsqueda del saber. Después de hacer ese proceso, en el que realmente te sientes solo, aunque no lo estés, y aunque hay otros vínculos detrás y otras fuerzas que están actuando para que te acerques a la pantalla de cierta manera, lo viene como una especie de razonamiento de lo que te protege. En pocas palabras, hay un gozo de seguridad. Eso también lo tenemos que hacer. Hay un gozo, un disfrute, pero es un disfrute narcisista de la relación íntima con la pantalla. Y tenemos que hablar de esto en algún momento. Antes de sugerir, bueno, quizá a través de otro tipo de formatos, estamos rompiendo con espacio-temporalidad. Esta espacio-temporalidad que es plana, en una búsqueda que se pretende, que está poniendo en cuestión la bidimensionalidad, introduce conflictos teóricos, conflictos políticos, conflictos estéticos, es decir, de sensaciones que también hay que abordar en algún momento. Eso es otro tema que me puede parecer importante. Todo esto en relación con el gran tema que es la programación, ¿no? Es decir, que se trata de una apertura, de una relación entre lo heterogéneo, que en realidad no está, porque está programado. Y su contingencia tendríamos que analizar paso a paso, si la podemos considerar así, cuando en realidad son efectos
circunstanciales que están, diríamos, como vistos a través de esta mirada íntima que es nuestra relación íntima o secreta, ¿no? Que es muy placentera sin duda, pero que es un placer que se vive como un placer secreto, un placer donde te puedes encerrar. Tu relación con este mundo heterogéneo es de un individuo hacia el mundo heterogéneo que es lo otro que está más allá de ti. Y por lo tanto el efecto inmediato es una dualidad, diríamos metafísica, que sería yo y el mundo del conocimiento. Yo y ese mundo que estoy percibiendo, yo y el sentido, donde de alguna manera no te toca, porque eres tú quien decide cuándo encender, cuándo mirar, cuándo no mirar, cuándo detener la búsqueda, ¿sí? Pero es ese, no sé si llamar una sensación, en realidad es una práctica, ¿sí? Es un ejercicio de enfrentarnos a la pantalla. Entonces, eso era algo de lo que quería hablar, y quizá porque he trabajado durante mucho tiempo en el tema de la estética, y en el tema del arte, y sin duda la relación con la bidimensionalidad, por ejemplo, del retrato, del cuadro, incluso del mural, todos los esfuerzos que el arte público ha hecho para escapar del mural, no puede escapar del mural, digamos, de la pared. Y yo siento que estas búsquedas heterogéneas no pueden escapar a la fuerza de la verdad, que es dimensional, que se nos puede olvidar porque nos sentimos llevados hacia una interioridad que es acto virtual. Escribió en un momento de Derrida, seguramente conocen esta discusión con Steiner, ¿no? De Derrida sobre estas fuerzas teletécnicas que ponen en juego ciertas cuestiones. Justamente para regresar a la noción de teletécnica, en el entendido de que el hipertexto sería, ahorita nos vamos a meter en eso, para mí sería una condición, o tendríamos que preguntarnos qué es una condición, es una cosa, es un producto, es un efecto, una serie de efectos, a eso llegaremos ahora. Pero lo primero sería preguntarnos si este hipertexto, ¿dónde lo ubicamos para, en el terreno del conocimiento, para hacer buenas preguntas? Creo que esta primera ubicación es en lo que podemos llamar la intermedialidad teletécnica, ¿cierto? Donde tendríamos que dejar muy claro, no solo lo teletécnico implica que hay una relación de distancia o de aparente distancia, ¿no es cierto?, en nuestra relación, diríamos, no solo con la pantalla, en este caso, que es un simple objeto, sino en nuestra relación con los programas. Hay una relación donde la distancia o la no distancia se resuelve de una manera tecnológica. Siempre habíamos planteado nuestra relación espacio-temporal a partir del cuerpo y del cuerpo individual. Aquí aparentemente se rompe, digo aparentemente porque seguimos teniendo una pantalla, y el cuerpo íntimo, reservado y secreto que se relaciona sigue estando en una cercanía, incluso yo diría que en algunos casos erótica con la pantalla, y hay que pensar en esa posibilidad, porque si hemos hablado de goce antes, hay una especie de goce corporal erótico con la pantalla, muy determinado, y que se entiende como apropiarte, ¿no?, de ciertas cosas. Habría que hablar de esto, que por otra parte sería interesante más bien hacer algo respecto a esto, es decir, una película, incluso una novela, y no solo pensarlo claramente, sino pasar al acto, diríamos, artístico mismo para enfrentarse a eso. La otra cuestión es la que decía hace un momento, y es la de que sin pensar que tenemos que definir, si tenemos que determinar la manera como estamos usando los términos para poder hacer preguntas interrogantes o simplemente para descubrir qué es lo que está pasando. Y sobre todo, en primer término, y esto lo estábamos hablando a la hora de la comida, hace un rato, el problema fundamental de la confusión en el uso de, diríamos, un nuevo vocabulario para que hicieron técnico,
la confusión en el uso de las palabras de la referencia. O sea, la cuestión claramente es de la referencia, a qué nos estamos refiriendo cuando decimos esto es la teoría. Mi propuesta, más allá de que yo quiera clausurar la noción de hipertexto, aunque pertenezca a la informática, sacarla de la informática y desde la teoría filosófica proponer otra cosa. Y lo que quisiera proponer es la condición de intertextualidad. Viejísima, además, en la historia de la humanidad, ¿no? De eso hablaremos después. Pero antes de hacerlo, acabo de decir algo que me parece importante. La intertextualidad es una condición. La siguiente pregunta es: ¿condición de qué? Pero si quisiéramos conservar la palabra hipertexto, para conservarla, yo diría lo único que tendríamos que hacer es reinterpretarla y resignificarla como condición. Y como condición de algo, como condición, por ejemplo, de la búsqueda del sentido, ¿no? Como condición de la comunicación a través de las pantallas, por ejemplo, ¿no? Es decir, únicamente como condición y no confundirla con los objetos producidos. Y agregar algo más. Una cosa es un objeto producido, o lo que habitualmente en la informática llama hipertexto, ¿no? Como ciertas propuestas enciclopédicas, justamente lo que ustedes han estado discutiendo. Eso es una cuestión que no debemos hacer, no debemos confundir esto, que sería un mero producto de un programa determinado, de un sistema que es programado y que es programable, y que llegará un día que quizá podrá programarse a sí mismo, sin duda, lo cual no es ningún problema. Pero ahí quizá el punto interesante sería el siguiente: si conservamos, si así se decide, conservar la palabra hipertexto como condición del sentido, es decir, de producción, de intercambio del sentido, entonces lo que deberíamos plantear son los efectos del hipertexto y no los productos. Creo que el análisis de los productos tiene su lugar, su importancia, pero está tan atravesado por el tema del mercado capitalista que si no hacemos un acercamiento a la economía del producto, no vamos a entender qué es lo que está ahí dentro. Eso es lo que yo quisiera proponer por una parte. Pero si proponemos de una manera pragmática, o a través de la teoría de los actos de habla, y la crítica que, por ejemplo, de verdad conduce sobre los actos de habla a la noción de hipertexto, entonces lo que estaríamos buscando, intentando pensar y delimitar, son los efectos. Y los efectos no son efectos de que objetos uno pueda ver, no sé si me explico. Los efectos es en la manera de relacionarnos corporalmente. Por eso empecé por eso. Es decir, estamos hablando de efectos sobre el cuerpo humano individual, pero también la relación que tenemos con los otros, a los cuales podemos apartar porque tenemos ese goce más o menos secreto y privado que nos lo ofrece aparentemente todo si lo sabemos buscar muy bien, ¿no? Que además hay muchas maneras de buscar. Se juegan, hay otras cosas y otro tipo de efectos. Uno de los efectos fuertes es un efecto elitista: aquellos que saben, aquellos que no saben, ¿no? Aquellos que de manera muy sofisticada se acercan al sistema, y aquellos que lo hacen simplemente como usuarios o consumidores, diríamos, de segunda. Yo no lo creo, o sea, no creo que sean de segunda, lo estoy planteando dentro de este esquema, ¿no? Que son efectos de subjetividad, es decir, se construye una relación con la figura del experto. El experto es el que se puede acercar, el que puede opinar, y el que finalmente está intercambiando un lenguaje que es el lenguaje técnico. Pero tendríamos que distinguir entre el tema de la técnica o la tecnología en términos teóricos amplios, en las humanidades, en la crítica, y lo que sería el discurso propiamente técnico del experto, ¿no? Igual que lo podemos distinguir entre, me voy a ir a un ejemplo que creemos muy lejano a la técnica. El carpintero tiene su propia manera de nombrar a sus implementos de trabajo y a su manera de trabajar, ¿no? Ha nombrado todo eso, ahí estaríamos enfrentados a
el lenguaje técnico de manera inmediata. Pero hay un lenguaje teórico, o sea, podríamos hablar de la carpintería desde fuera de ella, y estaríamos teorizándolo, ¿no? Y ahí no deberíamos confundir. Uno de los problemas, creo yo, de la teoría sobre la tecnología es que confundimos distintos niveles, ¿no? Entonces yo diría, lo primero es que tengamos el cuidado cuando planteemos problemas y cuando pensemos en distinguir lo que son productos con esta marca económica o comercial, como ustedes lo quieran llamar, lo que se produce, ¿no? en esta sistematicidad a la cual llamamos hipertexto, y los efectos que podríamos distinguir en principio y de una manera un poco arbitraria, si quieren ustedes, de corto y largo plazo, ¿no? Pero que tiene su importancia central. Les voy a decir por qué. A corto plazo es una relación sensible, ahí está la mirada, ahí están los 5 sentidos, ahí está el cuerpo, ahí está la seducción del objeto, de la pantalla, de lo que te permite hacer. O sea, podríamos llenar de contenido todo esto, en esa inmediatez. La inmediatez también tiene que ver con el éxito, no la eficacia. La eficacia tiene que ver con el éxito de lograr una búsqueda que te satisfaga y que te permita posicionarte si era eso lo que buscabas, ¿no? Esos son efectos, vamos a llamarlos así, inmediatos. Hay efectos de largo plazo, que son los que me interesan mucho más. Y ahí podríamos introducirnos estos efectos con términos derridianos. Derrida habla justamente de la prórroga del sentido. Utilizo un término que seguramente todos conocen y si no, hacemos que se conozcan y leemos cosas y discutimos, que es diferencia. ¿Quién utiliza la noción de diferencia? Muy mala traducción, por cierto, como diferir, prorrogar en el tiempo, al grado de que es atravesada, esa diferencia, en principio temporal o de la temporalidad, es atravesada por la muerte. Y la muerte del individuo, de los individuos, de la especie humana, o de la misma tecnología, que como todos sabemos muere, aunque puede renacer, igual que las personas y las ideas. Entonces, lo interesante es pensar que esos efectos a largo plazo tienen que ver con diferición y prórroga. Esa diferición y prórroga no es necesariamente del resultado, sino de nuestra relación con la condición hiperespacio. Esto es importante y hay que, ¿qué les diré? Hay que tejer con mucho cuidado, ¿no? Para jugar un poco con la palabra tejido, es decir, texto. Hay que tejer con cierto cuidado para poder darnos cuenta qué es lo que ahí tiene lugar y nunca dejar la pregunta sin intentar una posible respuesta. Cuando no hay respuestas, es decir, cuando no se puede teorizar, se propone un ejemplo para hacer esto. Ya se verá si es un ejemplo que cierra las posibilidades de la discusión, pero no hay mejor manera que resolver el tema de grandes preguntas, grandes no me refiero al tamaño de la pregunta, sino dada la importancia que nos hacen pensar cosas que no habíamos pensado, que proponer algunos ejemplos sobre la mesa de los dispositivos. A ver, ok, eso era por un lado. Yo no tenía idea cómo íbamos a discutir, entonces un poco estoy lanzando, y si les gusta alguna en particular, la discutimos, y si no, vuelvo a plantear otras cosas. Bueno, si hablamos de una condición y en última instancia decidimos que tiene que ver con producción, intercambio, no intercambio, es decir, porque donde hablamos de intercambio hablamos también de exclusión, de sentido, que de alguna manera el hipertexto permite esto, además de otras cosas, ¿no? Porque cuando hablamos de búsqueda, estamos hablando también de intercambio de sentido, se produce en algún lugar, sea tanto de fragmentos de un tipo como de otro, ¿no? Entonces, si reducimos un poco los términos a esta condición de la producción, la conservación, el intercambio, la exclusión del sentido, y por lo tanto el gran tema del archivo, que no es cualquier cosa, porque de alguna manera se puede interpretar que el hipertexto es la condición de todo archivo, y no solo del archivo actual, del técnico, de todo archivo posible, ¿no? Entonces, si dejamos eso como un gran título para meternos y por lo menos plantear 5 o 6 preguntas sobre esta cuestión del sentido.
Fíjense, y estoy utilizando a propósito, cosa que Derrida jamás haría, el tema del sentido y no de la significación. Y no me estoy metiendo necesariamente por el lado de una semiótica, sino planteando, antes de tomar decisiones sobre el signo, hablemos de sentido. Porque el sentido no se reduce a unidades de sentido. Y eso es lo que me interesa. Creo que uno de los grandes problemas de la lingüística y de la semiótica, con todo lo que nos ha enseñado, es que parte de plantear como un supuesto acrítico, es decir, jamás lo ponen en cuestión, que existe una unidad de sentido y que esa unidad de sentido está sostenida en última instancia por un referente. Entonces, lo que yo quisiera es que pusiéramos en cuestión la figura del signo dual o del tipo que sea, según los autores distintos de la teoría de la comunicación, para hablar del sentido como algo mucho más fluido. No hay una unidad de sentido que yo pueda señalar, hay fluido, es decir, hay relación entre. Y las relaciones son de todo tipo, la relación no es necesariamente una relación amistosa, aunque también hay relaciones amistosas en estas conjugaciones de los sentidos. Tenemos ese gran tema, es como un campo problemático, ¿no es cierto? Es un gran campo problemático, pero se puede precisar un poco, no tiene por qué ser gigante. La otra cuestión, y aquí sí me voy directo a Derrida, ¿no? Hay acto-virtualidad por una parte, y hay siempre una relación que toca el tema de la relación a distancia, es decir, toda técnica contemporánea es teletécnica. Y esa distancia no es distancia de, digamos, de un aparato concreto, físico, al cuerpo que lo utiliza o que lo usa, sino que esa distancia no se mide de una manera física o empírica. Tenemos que, ahí sí, preguntarnos qué nos referimos hoy, porque la palabra es griega, ¿no es cierto? ¿Qué nos podemos referir hoy a las distancias? ¿Y a qué distancia nos estamos refiriendo? Luego, si quieren, llegamos a esto. Quizás suena demasiado ontológico, quizás me voy con cuidado, no me diría, pero entonces diríamos, esas son las condiciones de la intermedialidad hoy, o de lo que se llaman nuevas tecnologías, sin separarlas entre tecnologías de un tipo de otro, sino de la intermedialidad en general, que no deja de ser interesante, porque ahí es donde se juega la distancia, ¿se dan cuenta? Hay distancia porque hay intermedialidad, lo que hay son mediaciones, y además las mediaciones jamás pueden evitarse, o sea, es una imposibilidad ontológica. Los individuos humanos, la vida en general y los vivientes, como ustedes saben, son los medios a través de los cuales la herencia se manifiesta. Empezando por eso, no hay manera de salir de la intermedialidad. ¿De qué manera entonces podemos llamar a un individuo que parece una cosa delimitada, porque así nos pensamos a nosotros mismos, medio, cuando estamos acostumbrados a suponernos de una manera ética y muy kantiana, somos simples medios, porque leemos de una manera bastante valorativa y moralosa, diríamos, el tema de los medios y de los fines. Entonces tendríamos que dejar eso fuera, justamente con esta figura, que es más bien, si quieren ustedes, una provocación. No hay individuo, hay medio. Perdón. Como una pregunta, ¿no? En nuestra relación con la tecnología pensamos que esto es medio, que nosotros somos la finalidad. Digamos, has estado tratando medio es la máquina, digamos, el aparato, la máquina, ¿no? El aparato físico. Sí. Y que nos enfrentamos, es un poco lo que se estaba tratando de elaborar, ¿no? La relación, ¿no? La forma central. Pero sí tenemos esta idea de que esto es un medio para nuestra finalidad, que es buscar información, producir información, producir una obra. ¿Puedo decir algo medio brutal? Sí. Creo que si empezamos por ahí, porque se puede llegar ahí, pero si empezamos por ahí, estamos volviendo a plantear un dualismo, diríamos, instrumental, pura razón instrumental que no nos conviene. Nosotros, el individuo humano, frente a eso que nos sirve como un medio para llegar a otras cosas. Ese medio y ese aparato es una serie de efectos combinados, complejos, que no podemos controlar y que nadie puede controlar y predecir en sus propios efectos secundarios. Entonces, nuestra relación no es con ninguna cosa,
Porque en la intermedialidad no hay cosas con las cuales nos relacionamos, porque volvemos al modelo sujeto-objeto. Chale con el modelo sujeto-objeto. Pensemos la intermedialidad, empezando por decir, ese sujeto que es el que se relaciona y utiliza esa cosa como medio, no es un sujeto, es en principio un medio. Y es un medio con el cual la herencia se está manifestando de ciertas maneras, y esa manifestación, y aquí caemos por lo importante, es absolutamente inconsciente. Punto. Y nuestra relación con la intermedialidad es igual que inconsciente. Inconsciente no quiere decir que nos vayamos a usar para la carne. Inconsciente, entendido de la manera más lata, es inconsciente porque no estamos al tanto de sus efectos, no los podemos calcular, no sabemos a dónde llegar. Y sobre todo no voluntario. Si hay ahí alguna intención, lo es como efecto de sentido. Es decir, ¿hay alguna relación con la verdad? Claro, pero es un efecto. En pocas palabras, eso que nos relaciona incluso amorosamente con la creadora, esa relación es pura mediación de liberación. Y no hay nada en esa relación que sea anterior en términos ontológicos, físicos o cronológicos. No somos nosotros dinero, porque claro, eso es lo que vivimos. Has nacido y un día tienes dinero y te compras una cosa. No. Si empezamos por ese punto de partida, estamos cerrando la pregunta. La pregunta es intermedialidad en el sentido de que somos efectos. Y ese efecto no es un efecto que se da una vez y para siempre. Claro, podemos hacer un análisis y decir aquí hay un efecto, lo decía, de seducción, hay un efecto de privacidad, puede haber un efecto político, puede haber un efecto de exclusión, puede haber tantas cosas, ya veremos, ¿no? Hay un efecto importantísimo, que es el de idealización, pero más allá de todo lo que podamos analizar, no se nos olvide que la intermedialidad nos engloba, somos efecto de esa relación, de corto y de largo plazo. Nadie es sujeto, nadie domina, aunque así lo vivamos. Yo tengo la voluntad de hacer una búsqueda tipo enciclopédica, ¿no? Entonces me voy, abro mi campo y hago mi búsqueda en mi camino y la hago mañana y no es igual, qué libre soy, ¿no? Pasa por ahí, ¿no? Porque el tema de la libertad no está ahí. Lo que hay es un tema de relación. La intermedialidad es una relación, y una relación que se da muy pragmáticamente a través de efectos. ¿Qué tenemos que describir? No definir, mejor los describimos. Proponemos buenos ejemplos y luego vamos a la tarea de pelearles, ¿no? Que si esto, que si aquello, que se me olvidó esta marca, que no. Pero entonces estamos hablando del esquema habitual. Para mí es de la historia de la filosofía hace 26 siglos empezamos por el individuo, que además que voluntariamente se acerca a esa mediación, ¿no? Una vez que dejamos eso claro, tendríamos que definir en las intermedialidades cuestiones para saber cómo interrogar. Y claro, nos vamos a un viejo vocabulario que ya existe, no solo en español, sino en otras lenguas, y por supuesto de las lenguas europeas, de donde viene el pensamiento de la lengua española, que es el griego y el latín, ¿no? Entonces ahí tenemos en la cercanía más cercana, que según Heidegger era la del lenguaje, yo no sé si tenía razón, porque se está modificando quizá con este tipo de intermedialidad, quizá ya no es el lenguaje, ¿no? Quizá ya no es nuestro propio cuerpo. Entonces serían buenas preguntas que podemos hacer al rato o en otro momento. Pero ya que nos preguntamos en el lenguaje, entonces, bueno, ya que hemos dejado en claro que la intermedialidad es una condición no solo en lo que tiene que ver con el sentido, sino en nuestras relaciones también con nosotros mismos y con aquello que estamos procurando entender como sentido, ¿no? Por lo tanto, con la invención, ahí situamos esto. Y ya de paso, ya que hace un momento Francisco decía esto y lo tocaba, fíjense, esa es la mentira más grande y al mismo tiempo es tan difícil salirse, es ideología de la más pura, que es la que cuando uno llega a la clase de filosofía y alguien te empieza a hablar del lenguaje, te dice, esta mesa, esta silla y la toca y todo el mundo no duda porque hasta le estás tocando, es decir, aquí no cabe duda,
De eso está hecha la verdad. No hay más mentira que ese gesto, que es en el fondo lingüístico, de que esto es esto que tengo enfrente y estoy tocando. Por eso les digo, ese gesto biológico tendríamos que desecharlo si pensamos en la intermedialidad o en su caso el hipertexto y la intertextualidad mejor como condición y como una condición de las relaciones del ser humano consigo mismo y con todo lo otro que no es sentido o que puede llegar a ser sentido también, ¿no? Una vez que hemos hecho esto y ya que hablamos de esa cosa mentirosa, bueno, ¿por qué no distinguimos máquinas? ¿Por qué no distinguimos instrumentos, herramientas? Es decir, todo lo que sería el viejo vocabulario de las viejas tecnologías, una vez que dejemos en claro que estamos utilizando en una definición, ¿no? Vamos a usarlo así, quizás se puede usar de otra manera, pero vamos a llegar al acuerdo de que lo vamos a usar así. Lo que es aparato, las máquinas. La pregunta no es qué es, porque eso sería una pregunta metafísica bastante larga, estaríamos preguntando por la esencia de algo. No, sino cómo lo usamos, ¿no? Más pragmáticamente, cuando decimos aparato, ¿qué decimos? ¿Por qué mejor lo separamos de máquina, de instrumento, de herramienta? Y una vez que decidamos, y es bastante arbitrario, y depende de las preguntas que nos queramos hacer, ¿eh? Ojo, porque no hay, por eso la cuestión no es la definición, y lo bueno y lo correcto de la definición, sino hasta dónde queremos llegar con este trabajo sobre la pregunta. Y una vez que lo tengamos claro, podemos hablar mejor que decir esto, ¿entienden? Porque eso es lo que hace realizar todos los supuestos anteriores que queremos poner en esto. Porque claro, ahí se ve claramente, casi en una fotografía, la relación del individuo humano y la voluntad, el intelecto y la razón. Somos producto de todas esas, ¿cómo le podríamos llamar? Esos encuentros con las cosas. Y esas relaciones y esos encuentros son de todo tipo. Y se dice lo amoroso, lo dije a propósito porque creemos que no, que podemos depender de la intermedialidad, no, también podemos establecer relaciones amorosas. No solo relaciones políticas, relaciones de dominación, hay tantas relaciones que podemos establecer con esas condiciones que nos rodean. Entonces, irnos por ahí, esa sería también para mí. O sea, no se los estoy diciendo, no lo estoy tanto afirmando como diciendo, ¿por qué no pensamos todo eso, no? Y lo discutimos. Una vez, no una vez que hayamos hecho esto, sino una vez que ya lo dije, también me interesaría indicar el carácter, Terral llamó espectralidad a lo que llamamos esta condición intermediaria. ¿Querías intervenir, verdad? No, tenía una pregunta. A ver, pero no sé si es pertinente ahorita o si lo discutimos después seguramente. Pero hablabas del hipertexto como una condición y también para salvarlo. Exacto. Para seguir usando. No como sistema, como objetos. Y también comenzábamos esta conversación en la pantalla y entonces ahora me preguntaba cuál sería entonces si es que existe la particularidad del hipertexto, salvando el concepto en relación con otras formas de textualidad o de texto. O sea, ¿cuál sería la distinción entre usar texto y usar hipertexto? Si también tenemos otras formas de textualidad que están intermediadas con pantallas. O sea, no podemos, por ejemplo, ver otros tipos de soportes, no sé si serían puramente técnicos, no sé cómo. Es que hemos hablado en otras sesiones aquí del códex, de otras modos de producción de conocimientos, el papiro, el códex, libro impreso, todo. Digo, no serían otros modos de pantalla y otros modos de comunicación. ¿Por qué hablamos de hipertexto y no hablamos de, no sé, textualidad digital, texto nuevo, ¿sabes? ¿Por qué rescatar hipertexto? O sea, ahorita tuve esas preguntas. No, yo creo que la intervención es buena. Yo podría decir, estoy hablando de hipertexto porque fui así de arbitrario, porque me invitaron a hablar de eso. Mi primera idea era, es un tema de informática, a mí la informática me causa muchas sospechas, yo no quiero hablar por ahí, porque además creo que propositivamente están introduciendo confusión entre objetos, productos, formas de producirlo, y esa condición de
diríamos, de manifestación, de presentación del sentido, que quizás sea la más interesante y es la que oscurece. Entonces yo digo, si la conservamos como ¿condición de qué? De presentación del sentido. Y ahí es donde la pantalla. Porque de lo que estamos hablando es cómo nos presentamos a nosotros mismos como especie y a nosotros mismos como individuos. ¿Cómo lo presentamos? El problema es la presentación del sentido. Otra vez el tema del tiempo y el tema de la distancia. Es presencia del sentido para nosotros mismos. De ahí que la pantalla no pueda ser olvidada. De ahí que, por ejemplo, tú decías, el libro es una forma de intertextualidad, sin duda. Y tenemos otras anteriores. Y hay que reconocerlo, ¿eh? O sea, que hay genealogía ahí que tenemos que hacer. Hay una, digamos, lo señalas muy rápido, también es como una sospecha mía, ¿no? Con el tipo de tecnologías, lo más cercano no es el lenguaje, digamos, ¿no? O sea, digamos, sí, digamos. Yo he buscado cómo argumentar, o sea, cómo expresarlo, ¿no? Y tiene que ver con la presentación del sentido. Si la presentación del sentido no es solamente lingüística, digamos, ¿qué otro tipo de presentación del sentido hay? ¿Una estética sensible, digamos? ¿O cómo poder discutirlo? Digamos, porque vamos, es que lo que vimos en las dos sesiones pasadas es que de alguna manera el lenguaje, ¿no? Está como inmerso, pero siempre hay una relación ambigua cuando hablas de tecnologías, ¿no? O sea, no es muy claro que, por ejemplo, en la enciclopedia francesa, ¿no? La enciclopedia francesa pues son textos, pero las tecnologías de la imprenta, las tecnologías de transmisión, el mismo capital, parece que están jugando al mismo tiempo, ¿no? Como otros acontecimientos y otros efectos que están allí, digamos. Si no sabíamos cómo distinguir, por ejemplo, los mismos textos de las técnicas de producir esos textos y de la forma como estaban presentados al interior del libro. Es así, criticando estas diferencias de manera fuerte y sacándole consecuencias tanto teóricas como del tipo que queramos. Ahora, fíjate, dijiste muchas cosas, a ver si se me olvida la cosa. Creo que la cuestión es la presentación del sentido. Creo que lo que se olvida, pero está ahí en juego, en toda definición informática sobre hipertexto, está la cuestión de la presentación al sentido. Grave, para mí. Grave, porque entonces estamos inmersos en una espacio-temporalidad todavía newtoniana para acercarnos a algo que no es newtoniano. A mí se me hace gravísimo que se siga pensando en esos términos, ¿no? De presentación al sentido y a través, por ejemplo, de una pantalla que es newtoniana. ¿Sí? O sea, la manera como te acercas a ella lo es, la mirada se reduce a esa relación, ¿no? Entonces, ojo, por eso, si el tema es la presentación al sentido, es una condición, una de las condiciones de la presentación al sentido. Si lo dejamos así, el campo no es tan grande de discusión. Y ahí en ese campo, quizá podamos meter las otras interrogantes que tenemos. Por ejemplo, si nos referimos a una pantalla, ¿no? O si nos referimos a un libro. Una cosa son los textos de los 35 tomos de la enciclopedia francesa, ¿no? Que fueron separados, que se habrá decidido qué poner primero, qué no, qué autor queda relegado y le cambiamos el título. En fin, hay toda una historia de la enciclopedia bien interesante. Es distinguir esto de otras, diríamos, de otras posibilidades de presentación del sentido a partir de los 35 tomos. ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Era por ahí que ibas o no? Sí. Porque, bueno, ¿cómo se produce un libro? Bueno, hacemos el estudio de cómo se produjo y es desde la manera física de cómo hicieron el libro, la enciclopedia, cómo la vendieron, cómo se repartió, a quiénes le llegó, dónde está ahora. Y tenemos recursos tanto de la historia, de las mentalidades, de la historia intelectual, de la sociología del conocimiento. Tenemos una cantidad de información, la juntamos de una manera bastante hipertextual, en el peor sentido, y bueno, tenemos eso, ¿no? Bueno, pero ahí le hemos dado la espalda a la cuestión de por qué seguimos pensando en términos de presentación
Es que, por ejemplo, yo pensaría si dentro de la informática seguiría siendo pertinente la pregunta de la hipertexto, porque si pensamos un poco cómo se inspira, ¿no?, la idea del hipertexto, si viene de una necesidad de hacer un ordenamiento del conocimiento. O sea, Inverternis está pensando en tendencia, está si hay una intencionalidad de ordenar ese conocimiento con un sentido determinado, lo cual se está pensando como un problema. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad de poder ligar palabras con palabras, yo por ejemplo pensaría eso, o sea, seguiría siendo válida plantear la pregunta. O sea, por ejemplo, yo me preguntaría si en lugar de querer algo arbóreo quisiéramos algo performático, seguiría siendo válido estar preguntando desde la idea de problematizar a la parte tecnológico. Detente y te hago la pregunta. Ordenar es algo distinto de presentar al sentido. ¿Qué es ordenar? Sí, en el contexto de la informática, porque lo dicen, utilizan el término como si todo el mundo supiera que es ordenar. Yo te ordeno los papeles que están aquí y no me convence y lo vuelvo a reordenar. Hay un criterio de orden. Ese criterio de orden está antecedido por la idea de presentación al sentido o de producción de conocimiento. Es muy distinto cuando tú ordenas el sentido para producir conocimiento. ¿Cuál es mi preocupación? El hipertexto, ¿dónde es? En la comunicación, por lo tanto, el conocimiento ya está hecho, el sentido está hecho, ahora vamos a ordenarlo para poderlo presentar al sentido colectivo, universal, para el futuro. Eso ya te brinda la posibilidad de poder meterte a hacer nuevas preguntas. Porque el orden en relación con la presentación del sentido no tiene nada que ver con el orden del conocimiento. Así como las ciencias ordenan, proceden para llegar a la verdad o para hacer algún planteamiento, formular leyes. ¿Y qué es lo que se hace en la informática? Se confunden ambos niveles. A propósito. Yo creo que no hay conciencia ahí detrás. A propósito se cree que finalmente es lo mismo. Producir conocimiento que siempre es específico. Cada ciencia tiene su manera de ordenar y organizar el conocimiento. Y ahí no te puedes meter a no ser que seas un experto. Si eres biólogo, pues ni modo, ahí hay toda una serie de reglamentos que se pueden ir modificando, pero ahí se ordena el conocimiento o el sentido de función del conocimiento. Hay reglas, hay una lógica determinada. Pero si de lo que me estás hablando es de ordenar para presentar al sentido, ojo, eso es otra cosa, no hay que confundirlas. Porque lo que se llega a confundir, sobre todo en la informática, y sobre todo cuando se habla de hipertexto, y sobre todo cuando se habla de nuevas tecnologías de la información, es que ahí se produce conocimiento. Ojo, el problema no es el epistemológico, por lo tanto el problema no es de las ciencias, por lo tanto la tecnología no tiene nada que ver con las ciencias, y las formas de proceder son otras, y una vez que dejamos eso claro, miren, lo estamos haciendo muy sencillo, tú produces conocimiento o presentas al sentido. El problema de la tecnología y la presentación al sentido es que depende, fíjense, no son lo mismo, pero dependen del estado del arte de las ciencias. ¿Qué es lo que vas a compartir? ¿Qué vas a hipertextualizar, sino algo que ya haya sido aceptado como verdadero? O te metes con el gran tema de la historia y de la arqueología, no, voy a presentar también los caminos, entonces voy a hacer una historia del pensamiento de la física y también lo meto, o no, o tomas decisiones que son decisiones que tú tienes que decir si son epistemológicas o de qué tipo. El hipertexto no puede realizar decisiones o criterios epistemológicos, está falseando el trabajo de la ciencia, no puede, no es un lugar. Entonces lo que te quedas es el gran problema de todo intercambio de información, donde cómo se produce el efecto de la información. Entonces lo primero, no confundamos, distingamos, entonces quedémonos en el gran tema. ¿Cómo ordenas? Ya que tú trajiste a colación, pero es que aparece
a cada rato, organizar u ordenar. Organizar u ordenar, ¿no? Como el trabajo programático, digamos, de lo que se llama hipertexto. Por eso me gusta más cuando Derrida dice intertextualidad, o a lo largo de muchos años de trabajo utilizó muchos términos. En el fondo lo que él estaba diciendo, pero si la palabra texto ya lo dice, que era un poco lo que tú entendí. La palabra texto lo dice, se refiere a este tejido de sentido, abierto absolutamente, ¿no? Tú te mueres, tu libro se quema y de pronto reaparece 500 años después, ¿no? Crea nuevos sentidos a gente que ni siquiera saben que existe. Eso se me hace maravilloso. La palabra texto hay que seguirla rescatando. ¿Para qué ponerle otro término? Si no dices algo más, si no estás pensando algo más, ¿no? Entonces quedará la idea de que la texto. Por eso no sería tanto texto, que la gente lo confunde con texto físico, sino textualidad, condición del sentido. ¿De qué? El ordenamiento, la organización, la producción, o si estamos en el terreno de la comunicación, de ese tipo de intercambios, que yo creo que es lo más problemático de eso, que te puede servir en cuestiones muy específicas una vez que hayas aclarado que no estás confundiendo producción de sentido, producción de conocimiento con intercambio de mismo, ¿no? O con archivos. Ahora, la otra cuestión es, una vez que lo separas, ojo, porque el siguiente paso muestra cómo a veces hay relaciones de ambigüedad, como muchas veces, por cómo ordenas la conservación y el intercambio, estás produciendo conocimiento como efecto, y ya no conocimiento en términos, digamos, institucionales, es decir, la academia de física, la academia de química, ¿sí? Sino de otra manera, que en el mejor de los casos es ideología espontánea, para regresar al crucero. Es ideología espontánea y ya. Entonces ahí vamos, ¿no? Creo que ahí vamos, ahí tenemos una cantidad de cosas que decir para ir aclarando terreno, creo, y por qué le vamos al otro. Una vez dicho esto, déjenme acabar para que... Un ejemplo, pero no les dejo acabar, pero primero. Un ejemplo de ideología espontánea, es decir, entiendo, ordenas un conocimiento y ahí generas un nuevo conocimiento, un efecto de verdad. Vamos a ver. Pero un consenso, ¿no? Una ideología espontánea, ¿no? ¿Dónde podríamos poner un ejemplo? Sí, puede haber otras cosas. Sí. Puede haber otro tipo de efectos, ¿no? Digamos, en este caso, un ejemplo. Estás pidiendo de la ideología espontánea. Hay infinidad. Bueno, una de los ejemplos básicos, ¿no? Tendría que ver con el hecho que les diré. Por ejemplo, yo decía hace un momento, el ser humano, ¿no? Es un hecho. Un efecto ideológico sería empezar diciendo somos un individuo autónomo. Y utilizamos herencia ahí, el sostener eso y que lo sostenga un biólogo. Somos un individuo, es una cosa que nosotros, en términos morales, teóricos, lo que quieran, fuera de la biología, digamos que somos un individuo, incluso en el caso jurídico, implica una pequeña distorsión, porque en realidad solo somos efectos. Ayer estábamos discutiendo la idea de cómo Wikipedia, ¿no? Al ordenarse ese tipo de discurso, generaba el efecto de que nosotros lo producíamos y que era una, o sea, desde que todos lo hacíamos, ¿no? Wikipedia. Claro, que hay intencionalidad en las palabras. Eso, yo no. Es un efecto ideológico. Sí. Para mí sería un efecto de superficie, ni le llamaría ideología. Claro. Es puro efecto de superficie. Sí. Tú crees que estás conduciendo un camino y que estás llegando a algo. Por eso les digo, quien está haciendo eso es un efecto, lo voy a decir feo, somos efecto de la máquina. Por lo tanto, dejen de pensar que hay aquí un trabajo individual, consciente, propositivo. Eso está de alguna manera programado. Claro, es muy satisfactorio. Donde entra la satisfacción, entra la ideología espontánea. El gozo. Y ya. No, eso sería un ejemplo. Hay gente. Es que es gozoso.
¿no? O sea, si algo me está provocando Gente muy gozo buena. al respecto de mi relación con la pantalla, eso me lleva a pensar a mí que Tu tengo, fuerza individual. ajá, que tengo como una voluntad y soy Claro, o sea, realiza, pero de una manera invertida, diríamos, realiza algo que no es, pero lo realiza, porque ahí está el gozo, o sea, no se puede negar. Y la relación con el aparato, por ejemplo, Francisco hizo esto, no es que no lo pueda hacer, es que lo está haciendo, pero al hacerlo realiza justamente lo que decía. Eso es lo importante de la necesidad de, o el término ideología espontánea o el término efecto pragmático. Se hace, ¿no? y realizas tu gozo íntimo y personal. ¡Qué chingón! ¡Qué búsqueda! Yo recuerdo un ejemplo, es que les iba a poner el ejemplo de un, ahora es profesor de la facultad, fue alumno mío. Un día les dije, busquen el fantasma en la máquina y váyanse a internet. Y él lo encontró inmediatamente y muchos no lo encontraron. Yo le decía, lo interesante es los que no lo encontraron y por qué, y que nos pregunten, el que lo encuentre inmediatamente. Ojo, que ahí hay un futuro. Y él se sintió ofendido, fue Billy. Se sintió ofendido porque creyó que yo estaba diciendo que había hecho mal la tarea. Y era para demostrarles como si la máquina te lleva inmediatamente, porque ya sabes ciertos rudimentos de cómo poner la palabra y te lleva a otra y esa te lleva a otra. Sabes eso más o menos, crees que eres inteligente. A diferencia de tus compañeros que no encontraron el fantasma en la máquina. En realidad es todo lo contrario, está haciendo un efecto inmediato de la programación. Por ejemplo, si yo estoy diseñando, si yo diseño un sistema de información en donde lo que habíamos visto, ¿no? en la base de Wikipedia, donde aparentemente yo estoy tomando un rol de creador de contenido, pero en realidad simplemente estoy reproduciendo, ahí estoy teniendo También, porque yo siento que estoy creando a nivel subjetivo. Ajá. Y eso suponiendo que, bueno, esto no es lo más importante, el efecto subjetivo, pero el efecto subjetivo te lleva a no hacer buenas preguntas. Porque es muy satisfactorio este tipo de efecto. Tú ya no preguntas, ni te preguntas por tu relación realmente con la relación. Porque fíjense, todo efecto ideológico es la relación con esa relación que estableces con las cosas, es doble. Y eso es lo que, quizá lo más interesante de tu ser, quizá otras cosas se nos pueden olvidar, pero él dijo, es la relación con las relaciones sociales. Entonces esto lo llevamos, es la relación con la intermedialidad, es decir, la relación con el ordenamiento, la organización, el devenir del sentido a través de los medios, ¿no? A muchos programadores nos pasa que creemos que el paradigma es lo que... Sobre todo al diseñar sistemas de información, como programador dices, es que este es el único posible. Y ya no te cuestiones si ese es el único sistema de información existente. Sí. Pero además lo adoptas y crees que es el mejor. Pero el problema no es solo eso, sino que no te sigues interrogando, ¿por qué supongo que este es el mejor? Vale decir el exitoso. ¿Y qué queremos decir cuando lo has hecho con éxito? Entonces, la noción de éxito, que creemos que ya la manejamos perfecto, es la que hay que poner en cuestión. En el caso de la intermedialidad, que es el éxito, que es esa eficacia inmediata que yo siento que tengo porque soy experto. Soy experto porque tengo éxito cuando programo, ¿no? ¿A qué nos referimos con éxito en este caso? Y en este caso concreto, que no es lo mismo que el del científico, que normalmente, pese a todo, está abierto un poco a la discusión entre pares y al estado de la cuestión. ¿Qué le limita al programador? ¿Qué es esto con lo que él tiene que negociar de alguna manera, ¿no? Para sentir esa sensación de éxito? Yo no digo que esté mal, a todos en algunos momentos nos cae bien decir, ay, qué rico, ¿no? Pero, ándale, la autoestima, pero al mismo tiempo ser capaces de poner en cuestión. ¿Por qué? Porque en realidad no es algo debido a ti. Es que ese es el problema, que está haciendo un efecto de intermedialidad muy claro, por lo tanto, de lo que Derrida en su momento llamó la espiritualidad, que son tres cosas que hay que cuestionar. Voy rápido, ¿no? Porque si no, no va a dar tiempo de intercambiar mucho más. Él estaba pensando en la espectralidad en el caso
del pensamiento marxista. Por lo tanto, estaba pensando también en el fetichismo de la mercancía. Y dijo, en un momento dado, cuando Marx describe la espectralidad como fetichismo de la mercancía y la reduce únicamente al fetichismo de la mercancía, se equivoca. Y se equivoca porque la espectralidad está mucho más de la mercancía y mucho más también de la producción capitalista. Está en toda intermedialidad. Y se entiende de tres maneras. Hay que interrogar tres cosas. Como operaciones, ¿se entienden? No como cosas, como operaciones. Uno, la idealización. No hay intermedialidad y por lo tanto, pues, intertextualidad, pero sobre todo hipertexto, ¿no? Que no implique procesos de desmaterialización. Le llamemos como le llamemos, ¿no? Hay permanentes procesos de desmaterialización. Los efectos, o más bien, los ejemplos, perdón, los ejemplos son diversos. Uno, así muy exagerado, es el gozar, el acabamiento del cuerpo animal del ser humano para ser sustituido por una inteligencia de carácter, diríamos, global y al rato universal. Vamos a terminar siendo grandes inteligencias viviendo más allá del tiempo. Qué bueno, porque finalmente acabamos con el maldito cuerpo, ¿no? Desmaterial. Es un ejemplo muy provocador, pero va por ahí. Entonces, qué bueno que en el fondo vamos a ser cyborg, ¿no? Y no dejamos de ser cyborg. Y lo hemos sido siempre, siempre lo hemos buscado. ¿Sí? Ese es el racionalismo más enloquecido de todos. Desmaterialización, idealización. En el ejemplo más exagerado. El otro ejemplo es que no estamos intentando pensar que también el proceso, los procesos o las relaciones, por ejemplo, con esa laptop, ahí hay un proceso de idealización como ideologista. ¿No? O sea, lo que tiene lugar no tiene lugar en lo físico, sino en esta relación del hiperespacio, de la cosa, que está totalmente desmaterializada. Ahí no hay materialidad, hay pura, en el fondo, inteligencia, pura razón. Es uno de los mitos más, ¿cómo diría?, continuos, por lo menos del pensamiento occidental, del pensamiento. Hemos creído que nuestro destino es la muerte, y esto lo realiza. Eso para mí es un efecto nefasto y por eso habría que pensar, la pantalla está ahí, no se les olvide, la pantalla hace algo. La pantalla es un poco una metáfora, que tenemos que pensar en esa fisicalidad de dos dimensiones, porque nuestra mirada va mucho más allá de la pantalla. Cuando tú te enfrentas a una pantalla, sea del tamaño que sea, eres mucho más, ¿no? Diríamos, te sales fuera de la pantalla, rebasas la pantalla, empiezas en estos planos donde establecemos relación con las cosas y con el sentido. No nos olvidemos, no nos clavemos aquí, porque pasan cosas alrededor, las olvidamos, porque estamos concentrados. De verdad la búsqueda es en algo adentro que no es adentro, porque es ideal, es decir, desmaterializado. No hay de sería recuperar ideas de materialidad, porque la materialidad tiene lugar como relación, no hay relación que no sea material. Aquí no estamos en ningún mundo de la inteligencia sublime, trascendental, casi divina, ¿no? De una mente pura que además algún día llegará a ser eterno, se va a cambiar el cuerpo y todo con los alumnos dentro de cuerpos distintos que terminarán siendo mecánicos o de tipo que sea, ¿no? No va por ahí. Porque en el fondo, si estamos desmaterializando, estamos creyendo que esa división tajante y metafísica entre la inteligencia y la parte sensible es cierta. ¿Ah? Esa sería una. La otra, lo que llamamos autonomía. ¿De qué manera hay autonomización de las operaciones intermediales y de conservación, organización del sentido? ¿Cómo se produce la autonomía? En el fondo estaríamos en hay puros efectos que tenemos que analizar como efectos, no como objetos, no como productos, sino como efectos fluidos. Y un efecto muy fuerte es la autonomía.
Primera autonomía, el individuo frente al otro. Segunda autonomía, el que programa. Tercera autonomía es de tu relación con la búsqueda individual, más allá de lo que hayan programado, te vuelve no solo un usuario, sino un usuario artístico, porque descubres cosas, te vuelves experto, ¿no? Sofisticadamente hablando. Otra autonomía, que es un efecto que hay que analizar, ¿no? Y cuando aparece como efecto de verdad, pero ¿no? Habría que ver, no, ¿qué es eso? Y lo otro, que está más o menos ligado, es lo que llamamos está la autonomía y está el proceso de automatización. Habría que analizar, la palabra quizá no sea la mejor, ¿no? Pero bueno, se trata de una intermedialidad aparentemente automática. Cuando decimos automático, ¿qué decimos? Que creemos que todos entendemos qué es lo automático. Estamos hablando de inmediatez del tiempo y del espacio, un programa que se realiza solo, que se reproduce solo, que como toda reproducción implica mediación. Donde hay reproducción hay mediación y hay algo que se reproduce como herencia ideal en el cuerpo, que es el neurón puro. Todo eso. Eso también lo cuestiona. Esas tres cosas, intentar discutirlas, proponiendo algunos ejemplitos, pero pensando más allá del ejemplo. Porque lo interesante de la crítica es poder, después de proponer algunos ejemplos, generalizar. ¿Cuál es la tercera? Era idealización, automatización. Automatización, idealización, autonomía. Eso es espectralidad. Con todo lo que espectro quiere decir para nuestra tradición occidental o fantástica. No está vivo ni muerto, pero te mira. Y tú no lo ves porque al fantasma no lo ves. El fantasma, es decir, de alguna manera te mira. Él te mira. ¿Cómo te mira? Y no el aparato, ¿entienden? ¿Qué es lo que te mira en la intermediaria? Una figura de humanidad que quizá queramos poner en cuestión. Eso es lo que te mira. ¿No? Por ejemplo, la idea del gran cerebro, ¿no? Eso te mira, te vigila, ¿no? De la manera más policial posible. Está vigilando a todo el tiempo. Habría que pensar en eso, porque esa idea te persigue, te acecha, ¿no? A veces hay gente que goza de ese acecho, se siente en tanto experto, claro, yo soy quien vigila. Eres vigilado, es decir, eres acechado por esa idea de humanidad. Ten cuidado. Sí, claro, o sea, estás afuera, ¿no? Un poco la autonomía también podría querer decir eso. El efecto autonómico está fuera de todo eso. Yo desde fuera critico. La crítica está inmersa en eso, es parte de esa relación de mediación. No estás afuera, no hay nada fuera de nada. ¿Sí? Estás ahí, eres efecto permanente. Cuando se te ocurren las mejores ideas, estás siendo efecto de tus lecturas, es decir, de intertextualidad, tal cual, ¿no? Y lo primero que habría que hacer es un pequeño ejercicio arqueológico. Ojo, que cuando se define, por ejemplo, intertextualidad, texto, incluso hipertexto, ¿acaso esto no se hizo antes por otros medios anteriores cuando no había esto? Es ojo, porque estamos utilizando un término creyendo que se están llevando a cabo cosas que no se hacían, pero ahí está. ¿Recuerden la carta postal de Derrida? Sí, todo lo que serían las condiciones de la intertextualidad, la distinción en el tiempo, el orden, digamos, el sentido, la ruptura, todo esto pasa cuando mandas una carta y puede no llegar a destinatario, que confiamos tanto en ciertas instituciones como el gobierno. Cuando mandas una carta llega, pues la idea es que muchas cartas no llegaban, y eso como modifica la información, la comunicación, el intercambio de sentido. Es lo mismo que te preguntas cuando metes algo, luego no lo encuentras, o te llega después del tiempo, o te llega, digamos, diferido 2 segundos. Eso ya está en el caso de una postal que mandas. Pero si estaba en el caso del correo, ojo, no estamos pensando, ¿por qué decimos que es algo nuevo? No, lo estamos definiendo de lo nuevo con términos de un lenguaje tan del pasado, que entonces, ¿de qué nos sirve? Hablar de esto. Entonces, volvamos a discutir
construir para encontrar eso que sí es, sin descartar que la intertextualidad está buenísima. ¿No? ¿Querías decir algo? Pero creo que tiene que ver con que si la automatización no sería una especie de autonomía cero, es decir, la conexión entre En general, cuando decimos que algo es automático, decimos que está más allá de aquel del usuario, que ya está de alguna manera prefigurado. La cuestión es si se prefigura todo efecto posible, se prefigura un protocolo o no, que creemos eso, pero asociamos la prefiguración del protocolo a un éxito determinado, si era la figura del experto, que no estás haciendo bien porque ese es el procedimiento. Ya las matemáticas nos han enseñado que para llegar a una conclusión puedes hacerlo desde varios caminos, ni mejor ni peor. Y el término de economía, es decir, que lo va más rápido o menos, bueno, es la parte estética, es decir, es la búsqueda de elegancia matemática, ¿no? Pero en este caso yo no sé si aplica. Y hablar de elegancia, porque resuelve, creo que lo que aplica es la figura del experto, ¿no? Estamos pensando que hemos tenido éxito porque somos expertos, hemos hecho el camino más, digamos, más eficiente, ¿no? Y la cuestión parece no ser eso. Es que no sé si la pregunta iba por la cuestión de, normalmente se utiliza automatización cuando los procesos son maquínicos, entonces hay procesos entre máquinas, ¿era un poco eso? Lo que en algún momento del siglo XIX se hablaba maquinismo, automatización en términos de la producción. No sé si eso es un poco lo que... Pero yo lo estoy entendiendo. Sí. No, pero no necesariamente es relación entre máquinas, claro, relación entre, porque puede ser o relación entre mecanismos, porque si máquina lo estamos entendiendo bajo la idea de la física mecánica, eso es una manera de interpretarlo. Yo diría que máquina hace introducir una espectralidad en la cual no hemos pensado. Tendríamos que pensarlo, no solo por el uso mismo de la palabra en latín, ¿no? Que máquina introduce, para decirlo muy mal, el juego. Y creo que se nos está olvidando también introducir la noción de juego. Porque el juego no solo implica que hay diversos efectos y demás, sino todo lo que implica para la humanidad del juego. Es decir, donde, que puede ser la cuestión de la competencia, que es una de las posibles, pero la idea de que aprendemos a ser humanos a través del juego, ¿no? Y luego la idea un poco más lúdica del placer del juego, ¿no? Y de hacer algo sin una finalidad. Eso sería la idea del juego que yo quería introducir también. Entonces, en los viejos usos de la palabra máquina, fíjense ustedes, empieza a utilizar para describir todo el funcionamiento de la caja teatral de uso de máquina. Y la máquina tiene ese componente lúdico, el componente lúdico es no hay finalidad, pero enseguida pensamos que la automatización es para una finalidad, para que algo funcione solo. Sí, pero si está atravesado por lo lúdico no hay finalidad, eso es algo que tenemos que recordar. ¿Dónde entraría la no finalidad en algo que aparentemente es funcionalista, es para que haga algo? ¿Se dan cuenta? Pero, ¿sí? Nada más, o sea, quería decir como, ¿qué tal si esa funcionalidad es más bien como una, o sea, porque yo lo pienso más como una presión externa, porque, o sea, el aspecto lúdico, digamos, de esta máquina en particular, la computadora, creo que más bien no se, o sea, a final de cuentas no es tan viejo el aparato, la máquina. Entonces, no ha habido siquiera, y se ha profesionalizado tan rápido, que no ha ni siquiera habido como tiempo para explorar esa capacidad lúdica, es decir, sin finalidad de todas de la máquina. Como que ya de por sí, de entrada, la vemos como algo. No es la máquina, es tu relación con ella. Sí, esa relación lúdica no hay. Por eso no es la máquina como un objeto separado de ti que esté enfrente. La intermedialidad no está enfrente de nada, menos en un sujeto. Acuérdense que lo lúdico quiere decir únicamente, no un individuo jugando con algo, quiere decir una condición, y la condición es sin finalidad. Pero normalmente hemos entendido, por lo menos en Invertex,
contexto está todo determinado por una finalidad: ordenar, organizar, compartir, ¿no? Archivar también, porque hay ahí una cuestión del archivo interesante. Uno se pregunta, ¿el archivo es algo encerrado, acabado, o el archivo también se modifica? Pero sí, hay una condición lúdica, un efecto lúdico por ahí, y la hay en la noción de máquina, no solo aparato, instrumento, todo estaría de alguna manera tocado por lo lúdico, es decir, por el juego. El juego es, juega por jugar, no juegas por una finalidad, aunque hemos como distorsionado el juego y lo hemos puesto competitividad, y más en una sociedad como esta capitalista, ¿no? Competir. Pero la parte del juego que es algo sin finalidad, jugar, jugar, jugar y no acabar, sin tiempo, no parar. Por ahí entra bien la idea de automatización. Es juego en la medida que no tiene fin. Y si no tiene fin, quizá tampoco tenga ningún principio. Y por lo tanto la pregunta por el principio, por el origen, es pertinente, y dejamos esto abierto al tiempo, ¿no? Que sería interesante. Sí, estaba, bueno, esta cosa sin finalidad, no sé, como lo tomas que la relación, o sea, es decir, que la cultura no tiene un solo, es decir, como no tiene una primera y una segunda cosa, sino que en nuestra relación la usamos para muchas cosas, y en ese sentido no tendría finalidad. Es decir, sin duda implica, uno puede explicar, sobre todo por el lado del intertexto, que es un orden, una organización que va a cumplir ciertas funciones. Uno es de búsqueda de algo, ¿no? Búsqueda de un sentido, búsqueda de un camino interno, buscas. Y bueno, el propio verbo te indica que eso es el cumplimiento de una función. Lo interesante es que cumpliendo la función pierdes el camino. Y en esa pérdida del camino juegas. O sea, te metes, diríamos, de una manera bastante física, es una metáfora, ¿no? Te pierdes. Y ese perderte es no solo gozoso por el lado del juego, sino que es una pérdida sin final y sin función. Y eso es importante porque la máquina lo hace posible, o nuestra relación con la máquina lo hace posible. Y por más que programes, y uno preguntaría, ¿y esa cualidad de juego de dónde nos viene? Pues no parece que viene de ahí, de ningún lugar, ¿entiendes? Es un efecto de esta intermediariedad, la posibilidad del juego. Además del juego como posibilidad más bien. Y esto no es, yo recuerdo que como por los años 70, yo era principio de los 70, empiezan a salir estas máquinas, empiezan a pensar en cosas, y en algún momento alguien le hace una entrevista a él y le dice, pues, ¿qué opinas de todo eso? Y Eco dice, pues a mí lo que me preocupa, y les voy a contar una anécdota, me metí para buscar no sé qué cosa, y empecé a buscar esto otro, y de pronto se me olvidó para qué había entrado. Y la gente lo interpretó, como que él estaba criticando esto. Él estaba diciendo, y me metí en el juego, en realidad, porque es algo que él siempre ha trabajado, ¿no? En obra abierta, lo que él plantea justamente es la intertextualidad. Fue uno de los primeros señores que planteó esto. Luego se corrigió y dijo, exageré. Todo es texto, ningún texto tiene fin, o sea, lo exageró un poco, ¿no? Intentó volver a plantear que el sentido sí tiene límites y demás. Pero lo interesante es que cuando él contaba la pura anécdota, no estaba diciendo esto es bueno, es malo, sino qué curioso que entra en el juego. Pero lo mismo te pasa cuando estás poniendo en relación fragmentos del tipo que sea. Puede ser un libro, puede ser una foto, puede ser un cuadro, y haces un camino entre ellos, uno te lleva a otro. No es el nombre, no es la palabra, no es el significante el que te lleva de una cosa a otra y cómo se lo está tomando, que para mí eso es algo, yo me pongo verde cada vez que entro y digo, pero ¿quién fue el tarado que supuso que esta palabra se debería relacionar con de esta manera, limitando las posibilidades, porque las palabras se abren a tan graves sus usos que puedes hacer los vínculos que quieres y los vínculos.
¿Qué me preocupó? Que cuando me enfrenté a la definición de hipertexto, se maneja el término fragmento, para no decir cosa, para no decir objeto, fragmento. Fragmento de todo fragmento es un fragmento de algo, ¿o no? Es un fragmento del sentido, porque sí, y nunca lo dicen, los autores, nunca se aclara. Si lo que se pone en relación, yo por eso hablé de heterogeneidad en lugar de fragmento, no sé si recuerdan en ese momento. Sí, lo que se relaciona son heterogeneidad y puedes pasar de una cosa a otra, ¿no? Y romper la manera como categorizamos nuestra relación con el mundo. Arriba, abajo, adelante, atrás, yo, tú, inteligible, sensible. Cualquier forma de categorizar nuestra relación con el mundo se puede romper o se la puede obviar a través de la intertextualidad. Pero el hipertexto no hace eso. Uno, porque no permite que pensemos suficientemente en el juego, aunque se abre el juego, y por otras razones que tendríamos que pensar. Que es lo que a mí me preocupa, porque creen que tiene que haber criterios de orden que dirijan las cosas. Y uno dice, no sé, o sea, no sé si quiero que esto sea así o es así. Por eso era la pregunta hace rato, porque se planteaba justo en términos de ordenarla en el sentido de establecer las relaciones, o sea, como si pareciera que es posible considerar la forma correcta de establecer esas relaciones. Eso es un poco cuando se piensa en hipertexto, se está pensando en eso. En criterios para establecer relaciones, Ajá. no las relaciones. Voy a enumerar las relaciones, no, sino cuáles serían los criterios para relacionar. Sí, Es cierto, eso es ordenar en principio. Sí, y justo yo creo que eso resulta problemático, porque entonces parece que hay que encontrar la forma correcta de hacerlo. Y de ahí se van deduciendo cosas, como en algún momento, hace ya 10 años, se estaban discutiendo niveles de visores. Y entonces se pensaba que el hipertexto era fantástico, porque justamente lo que permitía era establecer distintos niveles de lectura. Entonces, es decir, si eras un usuario básico, que Wikipedia otra vez vuelve a ser un ejemplo, ¿no? Tú vas y buscas una definición básica que se supondría que te puede llevar a los partes de perfiles que de alguna manera categorizados de los humanos y el uso de los humanos que es totalmente imperfecto, conductistas hasta el final que tiene que ser puesto en cuestión. Obvio, porque además te prefiguran, ¿no? Es como si tú llenaras una plantilla. Haces esto, te gusta esto, entonces eres esto. Como si la gente no cambiara. Y ahí el juego, ¿no? Cuando tú introduces el juego, y aparte piensan que o sea, otra vez la idea jerárquica de que puedes subir el nivel, ¿no? Pero entonces detrás de todo eso hay un ordenamiento para que eso es pendejo, pero es evidente, ¿no es cierto? Para mí es tan evidente, creo que el asunto es en el criterio de orden, cómo relacionas eso con la presentación del sentido al sentido, ¿sí? A los sentidos, a los 5 sentidos. Y eso es importante, por eso ahí entra la pantalla, y hasta que no resuelvan eso, no se están contestando suficientemente todos esos órdenes, chafa o no, que hagan todas esas categorías, todos esos procesos conductistas, esos perfiles, toda esa estupidez, ¿no? Además muy agringada, sin duda, y por lo tanto atravesada por el mercado, por una cantidad de cosas, por experiencia de los juegos, o sea, los juegos justamente en pantalla, los más viejos, antes de esto, ¿no? Los jueguitos que iba a una tiendita y jugaba. Todo eso ya prefigura toda esta idea de los distintos niveles y esta jerarquía del juego. Sino esta relación entre presentación al sentido o presentación a los sentidos del sentido, porque no es del conocimiento, sino del sentido. ¿Qué es lo que presentas al sentido? ¿Cómo produces el sentido? ¿Cómo lo ordenas? Y a todo esto, ¿cómo están entendiendo eso que ellos comparten que es el sentido? Porque el sentido no es una cosa, implica relaciones materiales con eso. Y ellos no quieren abordar por ahí porque siguen reduciendo todo objetos a cosas. Es decir, a productos, que son los que son vendibles. Entonces, el problema no es ni Internet, ni Wikipedia, es el capitalismo. Los obliga a producir cosas vendibles. Sí. Te vendo este programa, te vendo esto. Si no se vende, a ellos no les funciona y tienen que ir por otro lado. Estoy segura que se descubrieron maravillas y se inventaron cosas que se fueron a la basura
porque no podían ser vendidas. Y si tú no puedes vender algo, no funciona. Entonces, el problema no es solo la tecnología, sino la manera como el capitalismo te cierra y decide, esto es una buena inversión, esto no, puesto que esto se vende, esto no. Más el riesgo de que si tú intercambias algo gozosamente, si esto lo puedas intercambiar a nivel económico, ¿no? Por dinero, queda fuera. Eso no les interesa, ¿no? Aparte de que tú puedes relacionarte de manera subjetiva y obtener otro tipo de ganancias, digamos, para el ego, que también es importante considerar, pero en el fondo creo que esos son problemas. Pero volvemos a la pregunta. Si estamos hablando del sentido, y estamos hablando de presentación al sentido, porque no es que metan a alguien en una habitación rodeado con sentido y hace bolas, juega, no juegas, llega, abre este camino, no lo abras, lo cual sería chistoso, ¿no? Hay muchas otras maneras, pero no es el ejemplo, sino cómo presentas al sentido de esta manera ordenada. El sentido, cómo llegar al sentido. Te están diciendo cómo llegar al sentido, en la presuposición de que tú llegas al sentido, desde el individuo, la mente del individuo llega al sentido. Y eso es lo que tenemos que poner en cuestión. ¿Cómo presento? Porque la palabra presentación al sentido es tan truquera. Yo podría proponer, ¿por qué no decir como, en vez de la manera en la que se presenta el sentido, como poner otra palabra para que, porque, bueno, yo me estaba haciendo un poco bolas, no sé si sea lo mismo, pero hablar un poco de formato, o sea, porque en un formato estás hablando de justo cómo es que estás haciendo esa relación con el sentido y cómo la estás presentando a los sentidos. Es inescapable la palabra presentación al sentido. Le puedes llamar formato y llegarás a decir inmediatamente cómo presentas algo a algo. Bueno, sí. Ese es el problema, porque si de verdad fuera hipertextual esa condición, no presentas algo a algo, no hay presentación, hay circulación fluida del sentido, y ahí está Deleuze, al cual creo que han discutido, no hay presentación al sentido, pero sí la hay. Y la cuestión es ¿por qué la hay? Uno, porque está la economía capitalista que les obliga a hacer productos, y ese producto, que es una presentación al sentido muy determinado. Pero por otro lado, y esta es la gran pregunta, además de las presiones del mercado capitalista, ¿no habrá algo más en esta organización de los saberes o de los sentidos que limita y que seguimos pensando presentación de algo o no? Tú hablabas de lo rizomático, pero la idea de lo rizomático es que tú no tienes un formato en el que metas el sentido para que suceda. Lo verdaderamente rizomático es despliegue. Si hay despliegue, no hay presentación al sentido de algo. ¿Sí me explico? Hay despliegue. La palabra despliegue o devenir, yo prefiero devenir o perdón, ¿no? Pero si hay despliegue, no hay presentación al sentido. Y no hay definición de hipertexto que no contenga, a veces de manera explícita, el problema de la presentación. Se está presentando el sentido. Yo diría, pues no va por ahí. Una mediación que deberíamos defender es llevar este tipo de procesos hacia el despliegue, obligarlos, violentarlos al despliegue, mucho más allá de lo que Pero es que ahí entonces tendríamos el problema, digamos, así planteado en esos términos, ¿cómo generas un despliegue de sentido que sea flujo? O sea, ese es como... ¿Qué es despliegue? ¿Cómo se entiende el despliegue? Como efecto pantalla, o sea, que represente y se ordene. Pero eso es... Pero que despliegue es devenir otro, ¿no? desplegar. O sea, que nada más está ahí. Que algo que pase, devenga. Sí, pero está pensando. No, que debe. No. Despliegues que algo devenga otro. Igual que la vida. Igual que la cultura. La cultura es, vamos a decir, de manera muy general, producción permanente de diversidad. Es decir, pluralidad. Hay varias culturas distintas que se ponen en relación. A veces se cruzan, a veces no. Eso sería un buen ejemplo
para introducir el hipertexto. Pero hay otra cosa más importante, la diversidad, la diferencia de sí mismo, al grado de que el despliegue es tal que deja de haber un sí mismo. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo aparece la diferencia de ti mismo, de bien es otro, eso es despliegue, si no, no es despliegue. Por lo tanto, es como si tú tuvieras, empiezas con el juego de ajedrez y le empiezas a modificar reglas, vas cambiando todo, ¿no? Y llega un momento, no es que no reconozcas el primer juego, es que estás inventando infinidad de juegos posibles dentro del juego. No es que ya no reconozcas en la anécdota pues ya no sé qué era lo que me interesaba, ya me perdí. No es que te pierdas, es que inventas cosas que no estaban ahí antes. Despliegue, otro. Claro, por eso hemos trabajado con logos alteridad, en ese sentido. Alteridad no es pluralidad, ¿no? Que hay muchos otros. No, es todo el tiempo te separas de ti mismo, diríamos, al ejemplo. Eso sería diversidad. Ahora, la diversidad en realidad es juego, porque no tiene finalidad. En ese sentido la diversidad se parece al juego, en que no tiene una finalidad, que no es predecible, que no es clasificable, que hace otra, ¿no? Se despliega. Y es una especie de principio de sí. en el sentido de así como de una manera solo es como por el estado de movimiento, por la posición en el sentido o solo o despliegue. Claro, el asunto sería, habría que renunciar a la función, es decir, al funcionalismo, la lógica funcionalista de medios fines, además, y la linealidad temporal para abrir. Un poco singularidades, ¿no? Para volver al lenguaje de la física, ¿no? Singularidades, ¿no? Despliegue singularidades. ¿Ya? Justo un poco arriba de esta, de cómo presentar cómo la noción de acontecimiento. Cuando sugiere esta cosa del servicio social, a través del cual se construyen los acontecimientos, pues lo hace revisando sobre cómo se presenta la información de una accidente. Entonces se debe hacer a través de cómo se presenta esa información en la prensa. Entonces se está presentando la información de la prensa, pero los lectores se están construyendo el sentido el conocimiento que implica. O sea, entiendo lo que dices ahora. Yo me refería antes a que lo primero es que separaran ciencia y tecnología. Recuerdan que todavía en el siglo finales del 17, principios del 18, ciencia equivale a tecnología, en el uso habitual, sobre todo en el uso político. Pero hoy podemos tranquilamente separarlo y debemos separarlo. Una vez separado, entonces puedes ver si hay la posibilidad de establecer vínculos y que la manera como puede implicar conocimientos científicos de tipo, ¿no? Y entonces sería abrir una buena pregunta para después, una vez que tengamos muy claro que no tenemos que juntar, aunque haya luego relaciones entre ellos, las ciencias que tienen, además, no la ciencia un dominio de la invención humana, sino la ciencia en particular. Ahí hay que ser claramente empirista. Una cosa es la biología genética y otra medicina informática. Y lo que tienen en común, excepto la invención, nada, ¿no? Que bueno, que ahora se ha institucionalizado y que se enseña y que así es como intercambiamos el conocimiento. Entonces, distinguir, ¿no?
y luego quitarlas de ciertos destinos preestablecidos que sí tienen que ir de la mano, no sé. Bueno, lo único que van de la mano es con la globalización capitalista, porque nada puede escapar de eso. Es decir, a ciertas fuerzas del mercado, nadie puede escapar. De lo que normalmente se tira y se abandona es esa invención que no le sirve a nadie en términos comerciales, en términos económicos, lo separado. Y luego cuando tú analizas, ciertamente si tienes que analizar algo y produces, después en el proceso de análisis, conocimiento de algo, pero sí, estamos hablando de un conocimiento hermenéutico, interpretativo, histórico, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no separes previamente la producción del conocimiento perfectamente reglamentada, aunque se cambie de lo que es la intermedialidad, ¿no? Aunque en algún momento se entrechocan esto y aquello, pero sin duda no es eso. Es lo propio de la ciencia, no es lo propio de la intermedialidad. Son otras cosas. Aun cuando encontremos algunas marcas que comparten con el arte, ¿no? Todas estas cosas. Y cada vez más se está intentando pensarlas a partir de esto que llamaríamos categorías artísticas. Por ejemplo, el juego. ¿No? Por ejemplo, el bolero, ¿cierto? Ahí habría algunos elementos que tendrían que ser pensados. Una vez que porque uno lo que tendría que decir es, bueno, de una manera absolutamente rigurosa vamos a separarlos. Si luego encontramos a partir de un buen ejemplo, ok, pero al principio vamos a distinguirlo, porque si todo quiere decir lo mismo, no podemos pensar. Separar es una cosa, máquinas, otra instrumentos, otra herramientas, otra saber instrumental. Y era lo que les quería decir. Más allá de los términos técnicos de terminología, como cualquier otro experto, hay un saber tecnológico de cómo podemos, es el saber hacer, que la tecnología nos muestra, que hasta ahora lo habíamos restringido al saber artístico, ¿no? O lo habíamos restringido al saber, por ejemplo, artesanal, ¿no? ¿Qué es el saber de la tecnología? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese saber? ¿Es el saber del usuario, por más que sea un usuario de lujo, de lo que uso, o es el saber del programador? Está en o sea, no se puede reducir a eso. ¿Dónde está el saber tecnológico? Porque sin duda cuando uno dice técnica y tecnología, se refiere a formas de hacer. Formas de hacer que son saberes. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque pueden intercambiarse. Porque es un saber, porque puede enseñarse, o porque puede enseñarse de una manera práctica, o enseño cómo hacer eso. ¿Sí entienden? Se puede intercambiar, lo podemos socializar, es colectivo. Y eso es una cualidad interesante, porque no es lo mismo en el caso de la tecnología que de las ciencias. Las ciencias particulares restringen a tal grado de saber su conocimiento, pero ¿acaso con la idea de hipertexto no queríamos decir una cosa? Bueno, perdón, con la idea de intertextualidad queríamos decir ese rompimiento, ¿no?, de una teoría informática que nos dice y es presentacional. ¿Y dónde está el saber tecnológico? Que lo hay. Tiene que haberlo, o sea, no hay tecnología si no utilizamos otra palabra. Tecné se refiere a saberes de la tecnología, no es ni el objeto, ni el producto, ni tampoco los efectos. ¿Qué es? Eso. Y por eso nosotros en nuestro otro seminario, yo para que discutiéramos la Biblia, vamos a pensar en el fuego, porque el fuego no es el fuego artístico. ¿Cómo sabemos hacer fuego? Y cómo esto es, ¿cómo les diré? Nadie te lo puede robar. Es algo que nadie te lo puede quitar. Alguien puede inventar hacer cerillos, alguien puede inventar el encendedor, lo que ustedes quieran, que son instrumentos, ¿no?, para producir fuego. El saber hacer fuego, que es consustancial a la evolución de la humanidad, ¿no?, que aparentemente nos distingue de otras especies, está ahí. Pensarlo porque es tan extremo
Es algo tan cotidiano que lo hemos leído en la escuela. ¿No? Que es una tecnología que te permite otras tecnologías sin quemar el terreno o el campo que puedes plantar, ¿no es cierto? El fuego es interesante porque te mueve cosas, ¿no? ¿Cuál es ese saber? ¿Es un saber de expertos? No, porque eso justamente el valor que tiene que lo podamos intercambiar, ¿no? Que cualquiera. La figura del experto es una figura jerárquica que depende mucho de culturas, y en este caso de civilizaciones, pertenece al momento contemporáneo de la producción, ¿no? Esta figura del experto que además se apropia mediante el copyright y no se nada de llevar a cabo eso. Pero en el caso del fuego no habría ya un proceso de automatización. Por ejemplo, pienso en mí, estoy en el bosque y me dicen, bueno, haz una fogata y no tengo ni cerillo ni un encendedor, probablemente muera de frío, no voy a poder hacerlo. Pero justamente, pero precisamente eso, ya hay una automatización, ¿no? Hay algo así de que ya me impide a mí no tener ese saber hacer. Yo diría, hay una instrumentación, yo no sé si a eso llamarle automatización, hay instrumentación que además de todo, fue producida en una fábrica. Y mediante técnicas industriales, y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y justamente eso, ¿no? Me separa. Pero, ¿sabes por qué el fuego es padre? Porque solo lo puedes pensar en colectivo. No es que tú sepas o no hacer fuego. Es que la humanidad como colectividad sabe hacer fuego. No eres tú. Entonces, tenemos que preguntarle lo mismo a la intermedialidad, no como el individuo. No es lo que cada individuo sepa hacer. Por eso el tema no es el del programador, sino hacer esta pregunta si bien filosófica, ¿no? Bien general, la relación de la intermedialidad con la humanidad. En principio con la humanidad, porque habría que ver si es la humanidad, luego el cyborg, en lo que habría que pensar es en la prótesis y demás, y no dejemos fuera la humanidad, que le estamos separando también del tema de la intermedialidad, y no es porque los animales utilicen algunos instrumentos, no pasa por ahí, pasa por otro lugar. Con calma habría que pensar. Pero entonces, quiere decir que la pregunta que le haces a la intermedialidad siempre es colectiva, nunca es individual. No es tu saber de cómo haces el fuego, sino la humanidad es humanidad porque domina el fuego. Sin el fuego la humanidad no hubiera sido humanidad. Claro, hubiera habido otros caminos, pero este es el que tenemos, este es el que la historia nos ha señalado, igual que el de la intermedialidad, en el sentido de que han habido mutaciones, hasta estas hemos llegado, somos homo sapiens, ni pedo. Podríamos haber sido una cantidad de cosas. No, somos homo sapiens. Esta es la historia, esto es lo que nos ha señalado. ¿Teníamos otras alternativas? O para la herencia, fíjense, había otras alternativas, no para el individuo humano. Claro que sí, pero no se siguieron, pero había muchísimas, ¿no? Y lo mismo sucede, creo yo, con este tipo de preguntas. O sea, es un ejemplo modélico. Preguntémonos por ahí para reducir el efecto individualizante de yo me apropio de un saber. Es un saber del cual no te puedes apropiar, porque lo básico es que es colectivo, como el del fuego, aunque ninguno de nosotros pueda hacer fuego. Para la humanidad, ahí está. Claro, para la humanidad, ¿qué es lo que está? Lo que tú decías, se nos ha excluido de esa relación. Se nos ha excluido y de manera violenta. Uno dice, es que no necesito saber porque me compro unos cerillos. Pero ahí está, ¿no? Porque de eso dependemos como especie. Y no antes, sino seguimos siendo porque dominamos esto también. Sí, y en el caso, por ejemplo, de la tecnología también hay una exclusión. Porque, claro, por ejemplo, a los expertos se nos da todo ese conocimiento y se excluye a todos los demás, ¿no? De una manera violenta porque pero fíjate, hagamos ontología o antropología, de la misma manera que como especie consustancialmente estamos relacionados con el dominio del fuego, estamos con la tecnología, la entendamos como la entendamos, sin esto no somos humanos, ¿no es cierto? Entonces hagamos buenas preguntas también, vámonos hasta el extremo, no reduzcamos la cuestión a ser programador o no, al instrumento, la maquinita o el aparato, dependemos de esto.
Entonces vamos a pensarlo porque o limitamos lo que es el mundo humano a lo que ha sido, o nos abrimos en el despliegue a lo que debemos ser, y no solo porque vamos a llegar al cyborg, que esto es seguir dependiendo de una idea de tecnología bastante limitada, casi reduciéndola a aparato, a instrumento, o herramienta con la cual hacemos cosas. Pero habíamos... Cuando uno intenta describir este tipo de procedimientos, uno quiere quizás salirse de todo esto modélico y plantear preguntas o poner la cuestión sobre la mesa, pero siempre viene esta petición normalizante, normalizadora de cómo puedes decir eso si no eres el experto. O sea, pienso por ejemplo en la situación, entonces escribiendo cómo funciona el Netflix y dice, no, pero tú no eres el experto, ¿quién eres para hablar de eso? ¿Sí me explico? Entonces no sé si no sea como... Esas son descalificaciones jerarquizantes, eso las conocemos por todos lados, o sea, no es lo propio, es lo propio de la figura del experto. La figura del experto va un poco más allá del tema de la tecnología, porque hay expertos en otros ámbitos y surge junto con el desarrollo del capitalismo. Bueno, voy a ser más clara con la modernidad. La figura del experto es una figura. Es que alguna vez intentando problematizar estos temas, intenté hacerlo desde fuera de los términos técnicos, ¿no? Tratar de describir procedimientos. Y el reclamo que se me hizo fue: tú no puedes hablar de esto porque no sabes arreglar. Le contestas como una amiga nuestra tan inteligente que se llama Verónica. Le digo, bueno, eso es la terminología de los médicos. Yo esto lo utilizo de esta manera y se llama así. Tú le dices, yo estoy haciendo filosofía de la tecnología, tú le llamas así, tu mundo es así. Sí, o sea, yo estaba describiendo esos términos, porque yo pude haber dicho, yo ser repartizadora, pude haber dicho esto, yo estaba escapando de esa figura del experto, realmente quería dar la vuelta precisamente para... Basta decir, para el pensamiento crítico de la filosofía, lo que tú me señales es una limitación, estás pensando dentro de una caja. Yo estaría pensando alrededor, a través. Se pueden hacer tantas cosas con las palabras, yo lo estoy haciendo en público. O sea, no sé, porque eso es un acto de autoridad. Cuando alguien te dice, tú no puedes hablar de esta porque no eres experto, eso no tiene que ver con esa expertise, tiene que ver con el acto de autoridad. Eso es poder. De hecho, claro, no hay autoría como se pide. O, como digo un poco antes, que resulta más interesante, la figura del autor es un efecto también de sentido. Por lo tanto, el autor no es primero, ¿entienden? Que era lo que les decía, la figura del individuo que se relaciona con una pareja, es un efecto, en serio. Podría ser en el entendido de que cuando hay despliegues de sentir y juego, podrías hablar de una colectivización de la teoría, si es que resulta interesante. ¿En qué casos? Perdón.